Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge. Bien. ¿Y vosotros qué tal, queridos oyentes? Muy bien, pues seguimos desgranando junto a ti la historia de los judíos del este y norte de Europa, estos judíos que vivieron en el pasado en una zona de confinamiento, pero estamos ya llegando al siglo XX, principio del siglo XX, cuando esas barreras se derriban, incluso otras barreras también. Y uno de los que pretendía acabar con casi todas las barreras era el personaje del que empezamos a hablar hace 2 semanas, León Trotsky, y del que seguiremos hablando hoy, porque en realidad hace 2 semanas empezamos a hablar de él más que nada, su biografía, cómo fue evolucionando desde niño, sus estudios, la familia granjera, cómo él prácticamente era un chico de ascendencia judía, pero muy goy en su formación, muy escaso de contacto con los judíos incluso, ¿no? Sí, prácticamente toda la formación de él podemos decir que es puramente gentil, vamos. Uh-huh. Y llegamos a la época en que tú nos encontrarás el hilo, pero que era este congreso donde se dividen los mencheviques y los bolcheviques, y Trotsky al principio le tira más los menches. Sí, y luego al final pues se opuso a Lenin por el tema del centralismo democrático, uh-huh, que fue la batalla por la cual el Trotsky vota junto con los mencheviques en este congreso. Uh-huh. El tipo de partido. ¿En qué año estábamos? Estamos hablando de 1903. Pero realmente el Trotsky, interesante para mí, empieza 2 años después. Uh-huh. Es decir, tras la ruptura con Lenin, Trotsky se va a Alemania, allí conoce a Parbus, que es un revolucionario holandés, y juntos van a elaborar la teoría de la revolución permanente, es decir, la constante transformación de un movimiento revolucionario hacia el socialismo sin necesidad de etapas. Uh-huh. Sin embargo, la parte teórica de Trotsky es interrumpida por un fenómeno importantísimo: el estallido de la revolución del 5 en Rusia. Trotsky deja Múnich, deja Parbus y decide regresar a Rusia. Y en Rusia... Era, perdona, esta revolución de los marineros del acorazado Potemkin, ¿no? Entre otros. Entre otras, yo hablo cinematográficamente. Sí. Cinematográficamente Eisenstein nos la sitúa con el acorazado Potemkin en 1925. Pero aquí lo interesante es que en esta revolución surgen nuevos organismos, no solamente de defensa de las reivindicaciones económicas de los trabajadores, sino también aparecen como organismos políticos y de toma del poder. Me refiero evidentemente a los soviets. Los soviets, los consejos obreros de soldados, campesinos y marineros, se convierten en la alternativa al poder establecido en estos momentos. Y Trotsky, cuando regresa a Rusia, es elegido nada más y nada menos que presidente del Soviet de San Petersburgo. Es decir, la segunda ciudad más importante. La ciudad en estos momentos más importante del país, porque todavía sigue siendo la capital y lo será
hasta 1918, en que se ha trasladado a la capital a Moscú. En esa época todavía era la capital imperial. Sí, claro, era la capital imperial, era la capital que tenía la mayor concentración de obreros de todo el país y era evidentemente un hervidero de reivindicaciones laborales, políticas, sociales, de todo tipo, porque evidentemente tras el Domingo Sangriento, el 9 de enero de 1905, que es el motor de la revolución, cuando las tropas del zar, estando el zar fuera de San Petersburgo, ametrallan una manifestación pacífica por la avenida Nevsky, donde los obreros portaban iconos y retratos del zar, pues evidentemente la personalidad del soberano ruso había caído en picado y evidentemente lo que se trata en estos momentos es de intentar consolidar la monarquía de los Románov a toda costa. Entonces Trotsky evidentemente se va a oponer desde el Soviet de Petrogrado tanto al manifiesto que va a lanzar el zar como también al intento de formar una Duma por parte de las autoridades zaristas y va a reforzar este poder de los obreros, soldados y campesinos de San Petersburgo hasta 1907, en que el movimiento revolucionario ya es aplastado tanto en San Petersburgo como en Moscú y como en otras ciudades importantes de Rusia. Para Trotsky lo importante de todo este movimiento es que por un lado ya no es solamente un activista y un conspirador político, sino que se convierte ya en un dirigente obrero, revolucionario reconocido y además se convierte también en un orador importante y en una figura política a la cual hay que tener ya en cuenta porque no es ya un pensador o un activista político que está a favor de unos o de otros, sino que ya es una figura política reconocida por las masas trabajadoras de Rusia. Ese es el salto cualitativo que da Trotsky en el 5. Y cuando se reprime este movimiento en 1907, se acaba de reprimir, ¿cómo queda Trotsky? Trotsky acaba volviendo a la cárcel de Pedro y Pablo y a la cárcel de Kresti, como en años anteriores a su salida al extranjero, pero Trotsky acaba reforzado políticamente, podríamos decir, como un referente importante y una figura de peso y de prestigio enorme entre los trabajadores rusos, sobre todo por la capacidad extraordinaria oratoria que tenía. Se convierte en el protagonista de la revolución gracias a su facilidad de palabra y su acercamiento con ella a las clases populares rusas. Trotsky además se convierte en un referente a nivel internacional, es decir, a partir de este momento él va a ir aglutinando a todas las fuerzas disconformes con bolcheviques y mencheviques, por ejemplo los bundistas, los bolcheviques radicales llamados, a los cuales pues va a ir unificando curiosamente en torno a una revista que van a fundar los socialdemócratas ucranianos en Viena, donde va a residir Trotsky desde 1907 a 1914 y que se va a llamar Pravda, igualmente que la revista que fundarán los bolcheviques en 1920.
12, qué casualidad, ¿no? Que eligieran el mismo nombre. ¿Qué significa en ruso? Pravda es la verdad. Ah, la verdad. Bueno, estaba de moda la verdad. Estaba de moda la verdad. Y además la verdad en el sentido ruso de que Pravda también es sinónimo de verdad y de ley. El código más antiguo de Rusia era la Ruskaya Pravda, es decir, la verdad rusa o la ley rusa. Uh-huh. Que eso también es un concepto muy interesante para poder entender, claro, todo lo que vendrá después. Podemos afirmar que el giro importante de Trotsky y cuando empieza a articular una forma organizativa alternativa a los demás sería la Conferencia de Praga de 1912, donde, entre otras cosas, lo que hace Trotsky es organizar lo que en ruso se llama la Mesrayonka o interdistrital, es decir, el grupo de revolucionarios, fundamentalmente judíos todos ellos, es decir, los cuales estaban entre mencheviques y bolcheviques. Sin embargo, es curioso cómo, a pesar de que tras esta conferencia Lenin critica la decisión de haber fundado Trotsky la Mesrayonka, la interdistrital, y llamándole el Judas Trotsky directamente en la prensa bolchevique en Pravda, es curioso cómo la Primera Guerra Mundial y el año 1914 van a ir acercando paulatinamente las posiciones de Lenin y Trotsky. Fundamentalmente porque Lenin va a definir una postura de transformación de la guerra imperialista, como él define, en guerra civil, mientras que los mencheviques como Plejánov, Vieras-Azulich y Martov van a tener una posición defensista y de apoyo a la guerra desde el punto de vista en que todos los socialistas de toda Europa, empezando por los alemanes, apoyan el conflicto desde el punto de vista patriótico, entre comillas, es decir, los socialistas abandonan el internacionalismo de la conferencia de 1912, donde se habían pronunciado contra la guerra, y pasan a votar los créditos de guerra y el enfrentamiento entre los trabajadores de distintos países en una guerra que, según ellos, pues evidentemente ni persigue el interés de los trabajadores ni tampoco el beneficio de los mismos, sino el exterminio. Por eso Trotsky va a jugar también un papel muy importante en 1915 en Suiza en la conferencia de Zimmerwald, donde toda la izquierda europea, con Rosa Luxemburgo, Liebknecht, entre otros, Mering, pues van a apoyar el que la guerra se convierta en una guerra, digamos, antiburguesa, anticapitalista, etc. Esta es la época en que Trotsky, que ya había sido expulsado de Alemania, obviamente en 1914 como ciudadano ruso, es expulsado también de Francia y cae casualmente en España. Trotsky en España. Trotsky en España, donde pasará 3 meses en nuestro país, siendo detenido. ¿En qué parte? Él es detenido en Hendaya, evidentemente los franceses le dejan en la frontera
en Hendaya, y cuando llega a Irún, pues claro, evidentemente viendo quién es, la policía española lo detiene, y él contará todo esto luego en un libro que según algunas traducciones aparece como En España, y en otras como Mis peripecias en España. Hace una descripción de su estancia en el país y de cómo era España en aquella época maravillosa. Es decir, porque es curioso cómo, a pesar de tenerlo retenido la policía española en un primer momento, luego lo dejan, y entre otras cosas, pues bueno, otros que acaban moviéndose prácticamente en libertad por Madrid, donde acude constantemente al Ateneo de Madrid, a las conferencias y a hablar, y evidentemente pues allí también él habló y expuso un poco la situación que había en Europa. De allí Trotsky se va a los Estados Unidos, llega al Bronx, saliendo desde Cádiz, y en el Bronx empieza a trabajar con Bukharin en una revista que se llama Nowy Mir, Nuevo Mundo, pero esto evidentemente va a durar también... Bukharin, que era anarquista, ¿no? No, Bukharin era también comunista. Perdón. Nikolai Bukharin, un personaje bastante curioso en la época. Y bueno, pues la labor de Trotsky se interrumpe porque, claro... Estalla la guerra. No estalla la guerra, estalla la revolución de febrero, claro, en Rusia. Estaban en guerra. Entonces Trotsky se tiene que marchar a Canadá. Desde Canadá va en un barco hasta Halifax. En Halifax la policía inglesa lo tiene detenido como 25 días. Se organiza un lío a nivel internacional, auspiciado por los propios mencheviques y bolcheviques, extraordinario, con lo cual es puesto en libertad y llega a Petrogrado a finales de mayo, el día 24, a la estación de Finlandia, donde había llegado también previamente Lenin, y había puesto las tesis de abril. Cuando llega a Rusia, Trotsky otra vez es elegido miembro de la dirección del Soviet de San Petersburgo, o de Petrogrado en este caso, y empieza ya todo un periodo de transición, del cual yo creo que los acontecimientos más importantes serían los de julio, es decir, cuando el gobierno de Kerensky acaba reprimiendo una manifestación obrera en San Petersburgo extraordinaria, y también acaba cerrando la imprenta de Pravda, que estaba en el palacio de la bailarina Seshinskaya, a la que era amante de Nicolás II. Lenin se tiene que ir a Finlandia, y prácticamente Trotsky se queda dirigiendo el movimiento obrero en la ciudad. Él, a partir de este momento, ingresa también, junto con los compañeros suyos de la Interdistrital, en el partido bolchevique, y a partir de este momento también, claro, con Lenin fuera, pues prácticamente empieza a dirigir lo que se llama el Comité Militar Revolucionario, es decir, el organismo encargado de dirigir la insurrección armada que pondrá fin a los sucesivos gobiernos provisionales y traerá como consecuencia el triunfo de la Revolución de Octubre el 7 de noviembre
de 1917 según el calendario gregoriano. Estamos en un punto de inflexión y estamos también por el tiempo en un punto en que convendría hacer una pausa. Te voy a dejar 2 minutos más para que cierres, si quieres, este tema. Hemos llegado al Trotsky de la revolución. Está en la cúspide de su fama, en su momento más glorioso, y de allí en más el camino sigue para abajo, creo, ¿no? No, de momento... No, porque luego va a filmar La Paz. De momento vamos a dejarle. Claro, porque va a estar al frente de la guerra civil. Primero lo importante para él es el hecho de ser el jefe militar de la Revolución de Octubre. Y que no es solamente algo que va a tener consecuencias durante octubre, sino que va a tener consecuencias en los años siguientes, claro, en la guerra civil. En la guerra civil, porque ya veremos más adelante cómo primero va a ser ministro de Asuntos Exteriores y luego, curiosamente, cuando le cesan de ministro cuando él dimite de ministro de Asuntos Exteriores, el Consejo de Comisarios del Pueblo le va a nombrar ministro de Defensa. Bueno, casi ministro de la guerra, porque estaba... Sí, bueno. Pero es que es paradójico porque él viene como ministro de Exteriores de firmar la paz. Sí. Firma la paz con el exterior y se encarga de hacer la guerra, dirigir la guerra en el interior, de lo que era el imperio zarista. Claro. Bueno, esto es el papel que todavía le tiene reservado en estos años siguientes, y de ello hablaremos en la próxima entrega, si te parece bien. Dios mediante. Yo creo que es interesante ver al Trotsky institucional. Al Trotsky que es el que salva los muebles de todo. Claro. Al que lleva adelante, salva la cara cuando Lenin no está en la revolución, el que cesa esa intervención que nadie quería por ser imperialista en la participación en la Primera Guerra Mundial, y al que se bate el cuero en el frente interno contra cosacos, ucranios, rusos y rusos blancos. Y checoslovacos en la guerra civil, pero eso vamos a dejarlo para el próximo día, que es muy interesante también. Bueno, pues muchas gracias. Les recomendamos volver a escuchar este programa dentro de 2 semanas, cuando volvamos a conectar con Ángel Luis Encinas Moral para seguir hablando de Islandia y de sus protagonistas, en este caso León Trotsky. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Encantado de estar con los oyentes, contigo un día más. Kaufen hat auf mir Rachmones, Ratte wird vom Hunger mich erzählt.